Muy buenos días y bienvenidos a este Día Internacional del Migrante, a esta vigilia por el Día Internacional del Migrante. Mi nombre es Sergio Jaime y tengo 32 años de edad, de Granada, Nicaragua. Estoy felizmente casado con dos hermosos hijos. Mi familia aún está en Nicaragua y mi profesión anterior era de vendedor. Bueno, hoy voy a compartirles un poco de la experiencia como migrante y cómo mis derechos fueron violentados sistemáticamente durante todo el trayecto. Primero vamos a hacer un recuento de nuestros derechos humanos básicos, que toda persona tiene estos derechos sin importar su estatus migratorio. Ejemplo, los más importantes: el derecho a la vida, derecho a la seguridad personal, a un trato igualitario, a la no discriminación y el derecho a el asilo, por decir algunos importantes. Bueno, primeramente mi plan era buscar asilo en Estados Unidos, escapando de la persecución política de mi país. Llegué a Tapachula, pero fui detenido por migración mexicana en Chiapas. Esto pasó en febrero 26 del 2019 y ellos me enviaron por 15 días a un centro de detención. Sentía que mi vida corría mucho peligro y que no tenía ningún derecho. Luego ellos me liberaron en Tapachula en marzo. Mientras yo estaba caminando, alguien de pronto se acercó y me cortó con un cuchillo. Le dije a la policía, pero a la policía no le importó en absolutamente nada. Los únicos que estuvieron con la disposición de ayudar fueron el Centro de Derechos Humanos de Fray Matías, que me dieron una gran ayuda psicológica, me dieron fuerza y esperanza para salir adelante. Y también me enviaron a Ciudad de México para mi protección, según iba a ser más seguro allá. En México, en Ciudad de México que me quedaba en el albergue Tochán. Me sentía seguro, ya me estaba integrando, tenía un trabajo y asistía a diferentes actividades educacionales y culturales. Era muy bueno estar haciendo diferentes actividades y conocer la cultura en Ciudad de México. Pero pasó en junio 28 que fui raptado, fui secuestrado. Estas personas, los secuestradores, me torturaron, ellos casi me matan, pero gracias a Dios pude escapar. Estaba muy traumatizado, pensaba constantemente en mis hijos, en mi hijo más pequeño que aún no he visto, y sufría constantes pesadillas acerca de cómo mis captores volvían a atacarme, volvían a herirme. Entonces eso pasó, y también pasaba de que constantemente, como muchos migrantes, somos acosados por personas que pertenecen al tráfico humano, incluso por oficiales del gobierno, oficiales gubernamentales, ya sea policía. ¿Por qué? Porque los migrantes para ellos representan dinero, no seres humanos. Siempre ha habido esta violación sistemática de los derechos de los migrantes para obtener un beneficio económico, para obtener dinero. ¿Y cómo lo hacen? Ellos, por ejemplo, hay personas que se te acercan y te dicen: ok, yo te puedo cruzar la frontera a Estados Unidos, pero tienes que pagar un monto de dinero. He escuchado que ahora el monto de dinero ha incrementado mucho por lo difícil, pero también hay otros que te dicen: ok, tú puedes pasar gratis, pero tienes que llevar una mochila llena de droga. Y eso es una una gran trampa para ambos lados. Por ejemplo, mis captores, ellos querían $10,000. Mis captores querían $10,000. Y yo pensaba: ¿cómo alguien puede poner precio a mi cabeza? ¿Cómo alguien puede poner un precio tan bajo por mí? ¿Cómo alguien puede poner un precio tan bajo por la vida humana?
Estando en esa situación, me sentía con el gran peligro en México, no podía regresar a mi país. Pensé que mi mejor opción era cruzar a Estados Unidos y pedir asilo. Así que el 7 de agosto del 2019 llego a Tijuana y tratando de encontrar la manera de yo pedir asilo, estaba cerca de la frontera. Estaba cerca de la frontera cuando uh, sufrí un ataque en Tijuana. Corrí hacia un oficial de migración, hacia un oficial de Estados Unidos. Le expliqué todo lo que estaba pasando, le expliqué que estaba en peligro en México, le mostré mi herida que recientemente había sufrido, pero este oficial no me escuchó. Él solo me decía, responde lo que te estoy preguntando. No me interesa saber nada más. Así que al final el oficial me dio un documento que decía MPP, que es protección al migrante, un programa de protección al migrante que es realmente nuevo, que fue implementado por la administración de Trump para forzar a una gran parte de los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que se haga la audiencia en la corte. Entonces me regresaron a México a pesar de que estaba herido y a pesar de que estaba en un gran peligro en México. El ataque que sufrí dejó una herida muy profunda en mi brazo derecho con algunos nervios dañados. Estando en México ya sin dinero, sin ningún lugar a donde ir, porque de hecho no conocía nada en Tijuana, tuve que dormir en la calle. Estaba en una situación de muy alto riesgo. Por suerte, a los días pude quedarme en un albergue con el nombre Casa del Migrante, donde recibí mucha ayuda. Incluso pues empecé a buscar trabajo, pero como sucede mucho en la mayoría de los casos, los migrantes tenemos que hacer trabajo muy pesado, trabajo muy peligroso y sin ni siquiera las medidas de protección ni ningún derecho laboral. Empecé a trabajar en construcción y todo era para tratar de mantener a mi familia hasta que llegara lo que es el día de corte, el día de la fecha de corte, que fue diciembre 9, casi 4 meses después, y tuve que presentarme a, de madrugada a la frontera donde habían también cientos de otros migrantes y donde los oficiales nos pusieron en unos buses muy grandes reforzados con barras de acero en las ventanas, donde luego nos enviaron hacia la corte. Esto pasó todo el día, no podíamos comer y los que sufrían lo peor eran los niños. Los niños eran los que sufrían más. Así que llegó mi turno para la corte, para hablar con el juez, y yo levanté mi voz y le dije al juez, tengo miedo de regresar a México, estoy en peligro en México. El juez le dio unos documentos al oficial y luego de eso, de la corte, fui encerrado en una celda muy fría que nosotros le conocemos como la hielera. Pasé 9 días ahí hasta que los oficiales de la patrulla fronteriza me enviaron al centro de detención Otay Mesa, donde pasé Navidad y Año Nuevo sin poder comunicarme con mi familia, sin poder decirle a mi familia feliz Navidad, sin poderle decir que estaba bien. Y todos estos centros, la gran mayoría de estos centros son privados. Son privados para obtener ganancias. Para ellos los migrantes significan dinero, no significan personas. Igual. E entre más tiempo los migrantes pasan, más dinero obtienen estas compañías. Estos centros se enriquecen mientras los detenidos sufren y pagan el precio
igual que sus familiares. Pasé 5 meses en esta detención sin esperanza, angustiado, con miedo. Ya no me sentía más como un ser humano. Muchas veces ellos me ponían esposas en las manos, en los pies y cadenas alrededor de mi estómago. Una situación muy difícil que se empeoró cuando llegó el virus COVID-19, porque no teníamos ningún tipo de protección, no teníamos ninguna posibilidad de prevenir el contagio. Yo contraí el virus y lo único que pasó fue que me encerraron en una celda muy pequeña 14 días. Esa era una cuarentena sin medicamentos, porque los doctores decían que el virus no había cura, no, de hecho ellos no sabían absolutamente nada del virus en ese momento. Y así pasamos con el gran miedo a nuestra vida, con el miedo a las... De hecho, los que no tenían el virus siempre estaban con ese miedo de contraer el virus. Habían muchas peleas, había mucho estrés, mucho miedo, mucho pánico dentro de esta estación. Hasta que un día, como un rayo de luz, un rayo de esperanza, me dijeron que me iban a liberar. Pero esto fue más que todo por presión de organizaciones, por presión de mis abogados. Y finalmente fui liberado. Ahora estoy viviendo en Oakland esperando la resolución de mi caso, pero estoy con mucha esperanza y el amor de mi familia y nuevos amigos que ahora también son mi familia. También tengo la determinación de seguir adelante para un futuro mejor y me siento cada vez más fuerte cuando veo la sonrisa de mi esposa y de mis hijos. Y quiero también compartirles este mensaje, que nosotros los migrantes solo queremos trabajar para soportar a nuestra familia, para sacar adelante a nuestra familia. Queremos vivir sin miedo. Buscamos las oportunidades para vivir con dignidad. Y tenemos la esperanza de que en algún momento todos nuestros derechos humanos básicos sean respetados. También les hago un llamado a actuar. Nosotros necesitamos hacer acciones, necesitamos crear acciones, necesitamos hacer acciones para un cambio en los sistemas que no están funcionando. Y también para un cambio de mentalidad. Y no solo las personas que tienen poder pueden hacer este cambio. Todas las personas lo pueden hacer, incluso nosotros como migrantes. Podemos levantar nuestra voz, crear un cambio, hacer un cambio para proteger nuestros derechos. Al igual que todas las personas lo pueden hacer. Así que eso es todo. Les quería decir que muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haberme escuchado y les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias.